¿A quién le creemos? ¿A la ciencia o a la Biblia? Algunas personas dicen que se necesita más fe para creer en las cosas que no puede comprobar la ciencia. Se dice que la ciencia no encaja con la Biblia. La ciencia dice ver para creer. Sin embargo, no todo lo que está en la Biblia ha sido comprobado. Muchos dicen que lo que dice la ciencia se puede comprobar bíblicamente. El punto está en la fe. Y la fe no solo es un tema de religión. Sin duda, hoy habrá mucha controversia. No te vayas, este tema va a estar muy interesante. Ciencia versus Biblia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos amigos, estamos empezando el programa de hoy. Bienvenidos a Controversia, un programa del todo especial aquí en la TV Nuevo Tiempo. Estamos acompañados ya con nuestros panelistas full pilas y por supuesto contentos de poder contar con tu sintonía. Así que bienvenidos al programa de debate juvenil de la TV Nuevo Tiempo. Queremos recordarles que puedan seguirnos en el Facebook. La dirección está apareciendo aquí abajo en la pantalla, facebook.com/controversiaNT. Síganos en Facebook, denle like, me gusta, curtir ahí en la página y sigan el programa, compartan las fotos, los videos, porque lo que compartimos aquí es también para que tú lo puedas compartir y juntos podamos seguir aprendiendo y encontrando respuestas a aquellas preguntas que muchas personas muchas veces no quieren responder. Y hablando de preguntas difíciles de responder o temas controversiales que siempre tocamos aquí en el programa, chicos, hoy vamos a hablar uno de los temas más viejos del programa. Y digo más viejos del programa porque este tema trasciende el programa, trasciende la televisión. Es un tema que tiene años y años y aparentemente sigue sin resolverse. El tema de hoy, ciencia versus Biblia. Una pelea de fondo, como quien dice, ¿no? Una pelea de fondo. Empecemos hablando un poquito sobre qué ideas hay o conocen o han escuchado referente a lo que es la creencia en la Biblia, ¿no? O sea, ¿cómo toma la sociedad, los amigos, aquellas personas que dicen yo creo lo que dice la Biblia? ¿Cómo se toma aquella persona que dice Dios es creador? ¿Cómo se toma? Lo primero es que la creencia en la Biblia es no ciencia. Eso ya está por demás mencionarlo. Sí, he escuchado decir a muchas personas, no, mira, la Biblia es para los vagos, para los que no estudian. En cambio, la ciencia es para aquellos aplicados. No, es más, hay personas que dicen creer en la Biblia, pero ni siquiera la han leído. O otros dicen, la Biblia es solo fe, pero realmente no me comprueba nada. Entonces yo prefiero creer en la ciencia, que o me quizá comprueba, las ¿no? historias, ¿no? La Biblia está llena de historias que no son reales, están hechas para, no sé, darte una idea aparte, y mismo, todo eso. ¿Quién escribió la Biblia? O inclusive la No Biblia hay está cómo creerla. relacionada a Dios. Son personas. Entonces, si es que no puedo ver a un Dios, ¿cómo puedo creer en la Biblia? He escuchado incluso comentarios de, no, la Biblia es otra película de ficción. Cuando hablamos de la ciencia normalmente hay una tendencia interesante y realmente la cultura digital que manejamos hoy nos permite explorar una gama de pensamientos, de ideas, de posturas que antes hubiera sido tal vez difíciles de encontrar. Los memes inundan la red, haciendo de este encuentro entre la ciencia y Biblia un encuentro hasta cómico a veces, ¿no? Se trata de aquella persona que cree en la Biblia como una persona sin educación, como una persona ignorante, mientras aquella persona que no cree en la Biblia es intelectual, es interesante, ¿no? Y lo más interesante es que cuando colocan sus publicaciones hay errores ortográficos, hay errores de datos, ¿no? Como que, bueno, sin hacer bullying, ¿no? Sin hacer bullying. Pero eso es de parte de la gente que no cree en la Biblia y mira a la gente que cree en la Biblia. Pero ¿qué hay de la parte de ciencia? ¿Cómo se toma a alguien que acepta únicamente datos científicos? Todo lo que es ciencia es razón, es experimental, tiene una comprobación. Totalmente comprobado, como dicen, a través del método científico, que es la base para poder decir que es correcto. Casi la misma filosofía de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Todo lo que es ciencia es lógico, he escuchado. Miren, está bien, me hacen recordar la clase de biología del colegio ustedes. Pero vamos chicos, conversemos un poquito de repente en cuál es la impresión que tenemos nosotros los jóvenes hacia la ciencia. En la universidad,
si tú no llevas un curso de ciencia, es realmente un tema que nos interesa, que nos llama a la lectura, nos lleva a leer revistas científicas. Por ejemplo, en la universidad se nos inculca y se nos exige hacer publicaciones de investigación. Sí. Y esas publicaciones de investigación, francamente, no todos les gusta, ¿no? No les gusta. ¿Será que en realidad esta aversión, no vamos a decir todos, ¿no? Pero esta aversión por la ciencia que la gran mayoría de jóvenes tiene, simplemente hace que aceptemos todo lo que dice la televisión, la radio, los periódicos como ciencia, dejando de lado el buscar y pensar por mí mismo? Y aparte, si hablamos de ciencia, o sea, para una persona ser científico en este caso, ¿no? Que tiene que saber todos los tipos de ciencias que existen, porque no solamente hay la biología, la física, hay muchas más, ¿no? Que estudian diferentes cosas. No, te pones un guardapolvo blanco y ya eres científico. Un par de lentes. No, yo menciono eso porque a veces cuando conversas sobre este tema con gente que le gusta el tema, o de manera general, ¿no? Y de paso, ¿no? Uno de los mejores conversadores que tenemos en la sociedad son los conductores de taxi. Cuando tú tomas un taxi y empiezas a hablar, Conocen, ¿eh? sí, tú puedes preguntarle al que está conduciendo el taxi sobre cualquier tema y te va a tener un punto de vista, te va a tener una conversación. Porque una manera de medir la realidad, de repente no oficial, ¿no? Es conversar con alguien que conduce un taxi, porque explora y recibe ideas de todo tipo. Y cuando tú tocas este tema, es curioso verse que siempre encuentras bandos, ¿no? No, yo creo en Dios, ¿no? Yo creo en Dios, pero también creo en la Biblia. Últimamente se está reforzando bastante esta idea de que Dios inventó la ciencia, o sea, en el sentido no bíblico, en el cual la ciencia es parte de la realidad que Dios creó en el mundo, sino del hecho de que Dios creó lo que nosotros no podemos explicar. Si la ciencia dice que demoró 1.000 millones de años en evolucionar, es porque Dios creó la evolución. Y es un tipo de pensamiento que cada vez está cobrando más fuerza. O quizá por otro lado el Sí. diseño inteligente también, ¿no? Y hay una cosa importante, ¿no? Porque si nosotros hablamos sobre Biblia, ¿será que la Biblia tiene algo de ciencia? Y si hablamos de ciencia, ¿será que la ciencia tiene algo también de la Biblia? De ¿O cómo es fe o que, creencia, ¿no? O, o cómo más, es que surge la ciencia? o más aún, ¿la ciencia y la Biblia se pueden unir? O- Redoble. Porque hay gente que cree en la ciencia y también cree también en cosas que tiene la Biblia. Pero ¿O por qué no parece- cree en una Mira, sola cosa? Hay películas, me emociono, ¿no? No, es que este tema realmente es apasionante, porque si tú tienes tus ideas claras y te encuentras con alguien que piensa diferente, normalmente se pone a la defensiva. Claro. No, bueno, no es que se ponen, nos ponemos a la defensiva. Cada uno defender, defender ¿no? su Porque punto de vista. es un tema que realmente trasciende muchas cosas. Todos tenemos una opinión referente a eso. Pero en una comunidad o en una realidad o en una cultura como la nuestra, la cultura latina, muy ceñido al concepto de Dios, muy ceñido al concepto de los santos, a la creencia de Diosito nos observa, ¿no? Esa es nuestra Desde niños, cultura, ¿verdad? ¿no? Desde Te va a pequeños, castigar. el valorar las cruces, o sea, todo ese trasfondo, de repente choca con este boom de modernidad que estamos teniendo en Latinoamérica, con estos pensamientos occidentales y la extensión oriental que llega hoy a Latinoamérica y encontramos un choque, ¿no? No, Dios no creó las cosas. No, todo es relativo. Con tal que tú estés bien con todos, cree lo que tú quieras, no te lleves mal con nadie, deja lo que crea. O sea, como que poco a poco perdemos el interés de realmente comprobar si las cosas son ciertas. Hay veces incluso que llegamos al punto de que lo que creo como que tambalea porque alguien llegó y me dijo lo que pensaba. Ahora, ¿hasta qué punto puedo yo creer realmente en lo que me están diciendo? Lo que alguien dijo, compruebo esto, o sea, ¿quién me garantiza que lo que está diciendo ese Y científico es más, es verdad? Claro, y también aquí se agrega algo bastante interesante. Ciencia, Biblia y ¿qué es la pseudociencia? ¿Dónde entra este concepto que también últimamente ha estado tomando bastante influencia y ha estado publicándose de manera masiva? Miren chicos, yo creo que es hora de que vayamos a una pausa. Ustedes también ya se quedaron preguntando seguramente. Como pueden ver, el tema de hoy está muy interesante, está muy bueno, está muy rico, como dice Vane, ¿no? Está muy bueno. El tema de ciencia y Biblia es un tema que a todos en algún momento nos va a tocar conversar y nos va a tocar dar una opinión.
Así que no te muevas, nosotros vamos a regresar después de la pausa. Esto es Controversia, ya volvemos. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia para aquellos que recién se enganchan al programa. Hoy estamos conversando sobre un tema bastante antiguo, pero que hasta hoy en día sigue en vigencia. Biblia versus ciencia. Si tú tienes una opinión, queremos invitarte a que te pongas en contacto con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, facebook.com/controversiaNT. Está apareciendo en estos momentos aquí en las pantallas para que tú puedas entrar, darle clic y seguir, por supuesto, a este programa especial de la TV Nuevo Tiempo. Chicos, nos quedamos con varias cosas por discutir en el bloque anterior. ¿Sabes, Khaled? Precisamente nombras ciencia versus Biblia. Parece que hay como una rivalidad entre la ciencia y la Biblia. Sin embargo, la Biblia es muy antigua y la Biblia nos dice muchas cosas que la ciencia apenas ahora viene a comprobar o a afirmar, ¿no? Entonces, ¿será que algún día vamos a llegar o va a llegar el momento en que la ciencia va a decir definitivamente lo que dice la Biblia es verdad? Pero también hay muchas cosas que la ciencia dice que la Biblia no dice. Buen punto. Claro, o será que la ciencia va a decir la Biblia no tenía razón. A ver un ratito, vamos a poner algunas cosas claro, porque esto que estamos conversando realmente, a ver, ¿cómo nos decimos? No es real ya, pero es algo que está siempre latente allí y muchos no nos atrevemos a entrar al tema porque nos falta información o no queremos hacer el ridículo frente a gente que conoce ciencia. Pero de verdad, hay hechos en la Biblia que la ciencia ha corroborado después. Las estaciones, por ejemplo, ustedes pueden ayudarme, yo sé que ustedes conocen algunas. El hecho que la Tierra sea redonda, el hecho de que la Tierra está flotando en la nada, ¿verdad? La ley misma de gravedad. Todas estas son la Tierra cosas se está extendiendo. También. El universo se está extendiendo. todo esto está explicado en la Biblia, está mencionado y son hechos científicos que mucho después han sido comprobados. Ahora, si lo dice la Biblia y lo corrobora la ciencia, lo llamamos coincidencia. Pero si lo dice la ciencia y no se encuentra la Biblia, le decimos engaño. Entonces, ¿dónde estamos, no? Incluso, Caleb, mencionaba una cosa, Vanessa, que la posición de ella es que la Biblia fue creada antes de la ciencia. Pero ¿quién me certifica eso? O sea, ¿acaso la ciencia ya aceptó que la Biblia fue primera? Y cuando hablamos de ciencia, porque miren, todos como buenos, ¿no? Todos, la ciencia, pero ¿quién es la ciencia? ¿Quién, cómo se llama? ¿Te la han presentado? ¿Dónde estudia? ¿Cuál es su dirección? Porque siempre lo citamos, no, la ciencia dice, pero ¿quién es la ciencia? Claro. ¿Qué es la ciencia? Y tú hiciste una pregunta muy interesante al cerrar el bloque. Hay pseudociencias, o sea, ¿qué son esas pseudociencias? ¿Supuestas ciencias? No, ¿A qué responden, no? O sea, ¿bajo qué términos la ciencia está siendo manejada o cómo puedo comprobar eso? Entonces, la pseudociencia, ¿quién lo comprueba? ¿Qué veracidad hay en la ciencia? Porque, o sea, ¿quién me puede decir realmente que lo que se está diciendo es verdad? Que la persona o el científico que sacó esta teoría, o sea, me está dando el hecho real, me está mostrando realmente la verdad. Pero a veces podemos notar como que la ciencia se aboca más a contradecir lo que dice la Biblia, ¿no? Como que si la Biblia dice esto, la ciencia lo quiere comprobar, lo quiere corroborar y de alguna manera lo contradice. Pero de repente ese es el asunto, porque no estamos escuchando la ciencia en general, sino la ciencia que nos venden los medios. Porque, queridos amigos, hoy el mundo cuenta con cerca de 3 museos creacionistas.
Pero estos museos no reciben tanta propaganda como los documentales que hablan de los dinosaurios con miles y millones de años de anterioridad. Inclusive O los los huesos aliens que se encuentran y ya forman parte de una teoría ya Exactamente. establecida. Hoy en día parece, miren, les doy una impresión, y esta es muy personal, ¿no? Para que no digan, oh, ¿qué ahí dijeron? Esta es una impresión personal, ojo, ¿ah? Me parece que en los últimos años, el plano científico que sale por TV, vamos a llamarlo así, ¿no? Los documentales que aparecen, dejaron de hablar de la Tierra, porque como que la Biblia estaba ganando terreno. Y como no puedo explicar el origen de la Biblia, o sea, no puedo corroborar las ciencias que están a favor del origen evolucionista, me estoy yendo fuera del planeta para explicar el origen de la vida en el planeta como un efecto exterior. Si ustedes ven los documentales, los más, ¿cómo decir? Los taquilleros, los más vistos, los más reproducidos, los más rankeados, son documentales hoy en día que hablan sobre el espacio, que hablan sobre el cosmos. Ya no Alienígenas. están saliendo, ¿no?, muchos documentales que hablan sobre la Tierra, sobre el origen de la vida. Y son de aquí, se habla de describir animales, pero no realmente del origen de la vida, que viene a ser el meollo del asunto de este problema de la ciencia y la Biblia. Como que afuera vamos a encontrar la respuesta. Y hoy hay hasta parodias de esta lucha de ciencia y Biblia. Hay series de televisión que ponen en, no vamos a decir en ridículo ya, pero que parodizan este conflicto de ciencia y Biblia y pues por supuesto siempre le dan más crédito a la ciencia que se vende por televisión. Incluso también, sin ir muy lejos, ¿no? Si hablamos acerca del hombre en su creación, la Biblia muestra, ¿no?, cómo es que Dios creó al hombre. Pero ahora, la ciencia también da sus hipótesis de cómo evolucionó el hombre. Pero si a través de la ciencia se quiere tratar de representar o que la ciencia misma crea a un ser humano, en este caso tantos factores que hay de mutación y eso, hasta ahora realmente no lo ha conseguido al 100%. Entonces, eso hace que yo quizá desconfíe de la ciencia, ¿no? Porque hasta ahora no me da algo real. Algo interesante menciona Sharon. Yo tengo que creer en la ciencia. No es lo mismo que creer en la Biblia. Mira, cuando hablamos de creencia estamos hablando de fe, ¿ah? Claro, y cuando es fe lo relacionamos a la Biblia. Pero Y la ¿por qué ciencia no no tiene existe nada la que fe ver en la con ciencia? fe. Pero Sí, sí, ahora, fe en la Biblia. agarrando un poco lo que es fe, ¿no? Y lo que es pseudociencia, han escuchado hablar de la astrología, ¿no? Que si es que la estrella está en esta posición o si es que la estrella me dice eso, ¿no? Ya, yo tengo fe en esto. Sí, pero Dani, esos son reflectores, ¿ah? No, Ay, son, está bien. no son estrellas. Lumbreras mayores. Mira, es bueno que conversemos esto y lo traigamos aquí a la conversación porque la verdad es que cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de Biblia, muchos de nosotros siempre, por más cristianos que seamos, si no conocemos de ciencia, vamos a sonar fanáticos. Y eso es algo, queridos amigos, que necesitamos entender. Si tú crees en la Biblia, crees en el amor de Dios y su poder creador que nos da a nosotros el origen y el privilegio de ser creación de Dios, pero solo me voy a cerrar a hablar de la Biblia, yo voy a quedar como fanático. Pero también está el otro extremo, ¿no? Solo utilizar la ciencia y no dejarle ese espacio para entender que todo lo que existe lo ha creado Dios. Hay una página, hay un usuario en Twitter que yo sigo y me encanta porque publica continuamente fotos microscópicas agrandadas, ¿no? Y publica fotos como el ojo de una oveja. Tú no te detienes a ver, ovejita, tu ojo, ¿no? Pero Ni cuando se deja, cuando esa foto está en un super zoom, tú ves unos detalles increíbles. Es increíble lo que se logra ver en el mundo microscópico puesto en pantalla gigante. Es increíble. El acercar, por ejemplo, un microscopio a tu piel, a tu cabello, a alguna parte de tu cuerpo, es increíble todos esos detalles que existen, ¿verdad? Entonces, nosotros los que creemos en la Biblia y de alguna manera seguimos la teoría que está más aceptada en el mundo cristiano, que es el diseño inteligente, nosotros colocamos nuestra fe en la palabra de Dios, no en una teoría, en la palabra de Dios. Y aquellos que no creen en la palabra de Dios, ¿será que no necesitan ejercer la fe? ¿No será acaso necesaria la fe o la creencia en un científico para poder creer lo que creemos? Yo creo que todo el mundo necesita respuestas y las respuestas las va a hallar donde las personas crean
que es más lógico y haya mayor seguridad en sus respuestas. Sin embargo, para que hayan respuestas tienen que haber preguntas. ¿Y hasta qué punto es bueno que nosotros nos preguntemos? Eso está algo interesante. Ahora, Porque el hombre siempre quiere andar en busca de respuestas, ¿no? Pero hay cosas que pareciesen que no tuvieran una respuesta, que no tienen una explicación. Y porque se busca una solución, pero no se consigue, ¿verdad? Y por ejemplo, hay un tema interesante también acerca del universo, ¿no? Hay personas que dicen, ¿no? Incluso que el universo puede ser infinito o que no lo es, ¿no? Pero ¿qué pasa con la Biblia? ¿Qué dice al respecto? ¿Será que se contradice también en este tema? ahora, pero los científicos también agarran a la Biblia como un libro de estudio, simplemente. Miren, la Biblia puede ser tomada de muchas maneras. Nosotros tenemos que irnos a un corte. En los siguientes bloques vamos a tener aquí a nuestro invitado. Ustedes han escuchado todo el trabalenguas que hemos soltado en estos últimos minutos, porque realmente el espacio que tenemos aquí en la televisión es bastante corto para hablar del tema. Así que vamos a tratar, en la medida de lo posible, en los siguientes bloques, encontrar tantas respuestas como sean posibles. Así que si quieren seguir dialogando sobre el tema y encontrar más información, recuerden que pueden buscar el blog del programa, nuevotiempo.org/controversia, y allí continuaremos hablando indefinidamente sobre el tema. No se vayan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia. Para aquellos que recién se enganchan al programa, hoy estamos hablando uno de los temas más antiguos y más controversiales en la historia de la humanidad: ciencia versus religión. Recuerda que tú puedes participar con tus opiniones y tus aportes, por supuesto, son muy importantes. Visita nuestro blog nuevotiempo.org/controversia y comparte con nosotros tus conocimientos y tus posiciones sobre esta guerra que tiene tanto tiempo. Está con nosotros nuestro invitado, él es el licenciado Wilson Quiroga, ¿verdad? Él es docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión y estamos aquí contentos de tenerlo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer dirigirme a todos ustedes y poder compartir algunas experiencias y algunas controversias que hemos llevado a cabo en el campo de la ciencia y la Biblia. Bueno, empecemos por algo básico. Cuando conversábamos en los bloques anteriores, una de las primeras cosas que saltó a la vista es el hecho de que no todos denominamos ciencia a lo mismo. O sea, decimos ciencia y automáticamente le hacemos una reverencia, pero no necesariamente lo que llamamos o consideramos ciencia es ciencia. Empecemos por definir términos. ¿Qué es ciencia? Bueno, desde un punto de vista moderno, la ciencia es todo aquello que engloba un conocimiento y sigue un método riguroso basado en unos pasos ya establecidos y que todavía se está perfeccionando. Pero tendríamos que considerar la ciencia desde un momento anterior. Originalmente, la ciencia tuvo sus inicios con la filosofía. Si ustedes recuerdan, existía este famoso y popular dicho: la filosofía es la madre de todas las ciencias. Pero si retrocedemos más allá todavía de la filosofía, nos encontramos con algo único y simple: la religión. Y la religión no es otra cosa que una comunión con Dios. O sea, Dios en un momento fue el primer científico que se comunicó con su humanidad a través de la religión, esta comunicación directa, llamada comunión hoy en día. Desafortunadamente, el pecado causó una división. Entonces el ser humano por su propio lado fue abriéndose un campo y a través del pensamiento, de las palabras y el uso adecuado de estos instrumentos para formular pensamientos e ideas a fin de mejorar la conducta, a fin de mejorar el trato científico, a fin de mejorar y beneficiar a la sociedad, pero por su propio lado. La filosofía fue creciendo en ese sentido. Grandes pensadores, grandes filósofos, pues, aludían a este término. Más adelante surgieron unas escuelas de ciencias. Acá ya estamos hablando ya después de Cristo. Estos filósofos anteriores eran antes de Cristo, como Sócrates, Platón, Aristóteles.
Y más adelante, ya en el siglo XV, XVI, 3 grandes escuelas de ciencias decidieron separarse de la filosofía. Mencionamos la escuela de París, la escuela de Italia, la de Roma y la de Londres. Las grandes escuelas de ciencias. Si lo que ellos dicen es comprobado científicamente, es ley. Si lo dice la religión, la iglesia o la filosofía, no es ciencia. Acá hay una gran división. Y hoy en día, después de que el gran científico, así llamado el naturalista Charles Darwin, propuso su teoría evolucionista a partir de un ser que fue cambiando y transformándose por la supervivencia del más apto, a partir del siglo XIX, 1859, pues el evolucionismo se ha aliado con la ciencia, creando una división entre la religión, que solamente tiene que ver lo ético y moral, y la ciencia, que está de la mano con la evolución. Ahora la ciencia se siente muy bien asentada, los 2 pies firmes, porque dice, efectivamente, no existe Dios, no existe filosofía, no existe religión. La ciencia es la única que puede decir la verdad. Entonces, fijémonos el camino a lo largo de la historia. La ciencia surgió en la filosofía en la religión, y hoy en día parecen 2 hermanitos de la misma familia que se están riñendo y peleando en temas conflictivos. Ahora, escuchaba mencionar que usted decía, ¿no? Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Cuánto de influencia tuvo la filosofía griega para el contraste que hay ahora entre la religión y la ciencia? Existen muchos postulados que ellos proponen al respecto del origen de la vida, por ejemplo. Hablemos un poquito anterior a ellos, algunos presocráticos, como Anaximandro. Estamos hablando unos 600 años antes de Cristo. Él decía que la vida radica en la humedad. En otras palabras, que la vida surge en el agua. Y fueron en estos filósofos y otros que decían la escala naturae, que pienso, luego existo, o primero es el ser o no ser, ¿no? Grandes otros filósofos. Todos ellos aportaron al gran pensamiento científico evolucionista para que se separe. Entonces, acá la ciencia lo único que hace es, esto me interesa, esto no me interesa. Esto me sirve, esto no me sirve. La ciencia es número 1 y el especialista en clasificar qué cosa le interesa o no según su conveniencia. Profesor, usted habla algo de que, bueno, la ciencia toma aquí algo, pero puede apartar otro. Entonces, ¿hasta qué punto o qué cosa puedo yo creer de la ciencia? En realidad, para que la ciencia llegue a aceptar algo como verdadero, tiene que usar un método, tiene que validarse de algunas evidencias. Y miren, les cuento solamente algo chiquitito. Cuando Yuri Gagarin llegó al espacio, pisó la Luna y volvió a la Tierra, él nació y vivió en un contexto 100% escéptico. El ateísmo estaba en su auge y en realidad él siempre se consideró un ateo. Él dijo, yo fui al espacio, en otras palabras, fui al cielo y no he visto a Dios. Confirmo, no creo en Dios. Más adelante otra expedición envió otros 3 astronautas al mismo lugar y ellos inclusive fueron al otro lado de la Luna, el lado de la cara que no se ve para la Tierra. Y cuando estuvieron tomando algunas fotografías, presenciaron un fenómeno indescriptible y maravilloso según ellos. Vieron al planeta Tierra salir sobre la superficie de la Luna. ¡Qué asombroso! Pero ellos no dijeron, ¡wow! ¿Pero qué es esto? No, ellos dijeron, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el mundo estaba con la radio sintonizada, la televisión en blanco y negro escuchando qué es lo que clamaban, y todo el mundo decía, amén, alabado sea Dios. Ahora creemos en Dios. Mucho tiene que ver las convicciones que uno tenga y las convicciones a las que quiera llegar basándose en un método al cual seguir y regirse. Profesor, ¿eso quiere decir que cualquiera que sigue estos métodos se puede convertir en un científico? ¿Y qué sobre aquellas ideas, aquellas conclusiones que llegan a nosotros que no necesariamente están bajo ese método científico? ¿Deberíamos creer a ciencia cierta las cosas que nos dicen? Tenemos que tener mucho cuidado si nosotros queremos adoptar una postura científica o
cuándo nosotros aceptamos que un postulado sea científicamente validado o no. Recordemos que todo método científico se direcciona por dos caminos una vez que define su problema. Existen varios pasos. Ustedes van a encontrar diferentes fuentes de información que son varios pasos del método científico. Pero básicamente, después de que se define el problema, hay dos caminos, dos pasos necesarios que seguir. Número uno, recolectar datos. Y número dos, interpretarlos. Yo puedo ver un accidente, cómo pasó, comento con mis compañeros. Otro, que estuvo en otro ángulo, vio el mismo accidente, cómo pasó, y lo comenta con otros. Pero él le puede dar más énfasis a algún lado que tal vez yo no lo consideraba importante. O viceversa. Es el mismo hecho, es la misma evidencia, es la misma muestra, pero diferentes interpretaciones, ¿no? El método científico, o mejor dicho, la ciencia y la Biblia trabajan con la misma muestra. Exploramos la Tierra, exploramos el espacio, exploramos el universo que está permitido para nuestra percepción visual y observacional. Y nosotros tenemos nuestras propias conclusiones porque nos basamos en la Biblia. Y ojo que la Biblia es mucho más antigua que la ciencia, que la filosofía, porque es la misma religión. Hemos estado hablando varias cosas aquí. De repente alguien que esté en casa puede decir, bueno, ellos están defendiendo la Biblia y no queremos dar esa impresión. Yo creo que aquí hemos armado un match de ciencia versus Biblia, no porque querramos, sino porque realmente hoy más que nunca es un tema de actualidad. No hace muchos meses ya ha habido un debate transmitido a todo el mundo por medio del internet. Ya hay impresiones. Hoy las redes sociales te permiten discutir, arguir, preguntar e indagar de todo respecto al tema. Pero todo se reduce a un asunto, lo que es científico, lo que puede ser científico o no científico o pseudocientífico. Antes de hablar de cuáles son las pseudociencias, que muchas veces nos terminan confundiendo innecesariamente, hablemos y expliquemos un poquito de repente, profesor, sobre el método científico. Porque aquí hemos mencionado método, y bueno, estamos en la universidad y si tratamos ciencia, sobreentendemos el método científico. Pero de repente para alguien que lo ha olvidado o de repente desconoce, ¿qué es el método científico? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cuáles son las pseudociencias que tal vez no siguen el método científico? Bueno, el método científico es la forma de verificación cuando la ciencia quiere llegar a una conclusión basándose en una evidencia. Curiosamente, la ciencia primero encuentra la evidencia y luego quiere hacer decir a un postulado a favor de lo que ellos piensan. Nosotros como creacionistas, los que seguimos a la religión, estudiamos la Biblia y vemos que la Biblia nos muestra algo que ya estaba declarado hace mucho tiempo atrás. El método científico, por su lado, primero plantea un problema. Y eso es lo que se hace hoy en día, por ejemplo, en la elaboración de alguna tesis o algún trabajo de investigación. En segundo lugar, tenemos la recolección de los datos, ¿no? Posteriormente tendremos la hipótesis, que será un adelanto a la respuesta. Luego tenemos una comprobación, una evidencia y las conclusiones. En las conclusiones será algo que se confirmó en la hipótesis o de repente una nueva teoría, un nuevo paradigma, un nuevo enunciado, un nuevo postulado. Aquí tenemos que tener cuidado porque existen las famosas pseudociencias que no pueden pasar por el método científico. Una pseudociencia es algo más empírico, es algo más práctico. Francis Bacon, él propuso dentro del método científico que no es necesario que se compruebe en un laboratorio. Yo lo puedo experimentar en mi casa. Yo puedo comprobar que este lapicero con un ladrillo pueden caer al mismo tiempo de una misma altura porque su masa pues hace que sea atraído hacia la Tierra. Y él lo confirmaba a través de la práctica y él decía la experimentación está por encima del método. Muchos desacreditaron lo que él decía. Sin embargo, más adelante dijeron, tenía razón. El método científico debemos de reformularlo y debemos añadir la experimentación, ¿no? Entonces, por eso es que se pone dos campos de la experimentación, propiamente dicho, y la comprobación o evidencia. Entonces, las pseudociencias no se pueden verificar en algunos casos, sin embargo, sí son ciertos porque se pueden experimentar.
es también llamado empirismo. Más práctica, más experimentación y a veces poca teoría. Queridos amigos, como ustedes pueden ver, estamos tratando un tema realmente importante y muy interesante. Si tú tienes alguna opinión sobre lo que estamos conversando aquí, recuerda que puedes visitar nuestro blog nuevotiempo.org/controversia. Nosotros vamos a irnos a un pequeño corte. Hay mucho más que conversar sobre el tema, así que ya regresamos con más aquí en Controversia. ¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle a la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Muy bien amigos, estamos de regreso, Controversia, como siempre con temas interesantes y muy importantes. Estamos hablando hoy sobre la ciencia versus la Biblia. Hemos conversado ya 3 bloques compartiendo diferentes opiniones, un bloque ya con nuestro invitado, el profesor Wilson Quiroga, que nos está ayudando a contestar preguntas. Ustedes en casa, recuerden pues que nos pueden visitar a nuestro Facebook, facebook.com/controversiaNT, y desde ahí pueden participar con su opinión. Profesor, estamos ya avanzando en el tema. De repente abrir la conversación referente a las ideas que muchas veces tenemos sobre exactamente lo que es ciencia. Hemos definido el método científico, lo que es científico. Sin embargo, vamos a ponerlo práctico sin sonar de repente un poco relajados, ¿no? A no muchos nos atrae los temas científicos. Somos pocos los que nos metemos a indagarnos. Si sale una prueba por ahí, un hueso de 4.000 millones de años, no hay un... ¿Dónde dice? ¿Cómo se comprueba? ¿Qué se utilizó para datar ese año? No tenemos esa cultura, esa costumbre de preguntar. Si apareció en televisión, yo digo, es verdad. Si lo dijo algún profesor ahí en alguna presentación, yo digo, está bien, eso es. Y muchas veces basamos nuestras creencias sobre el origen de la vida y sobre la ciencia en general, basadas simplemente en estos supuestos. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro de lo que creo en cuestión de ciencia y Biblia? Tenemos que tener mucho cuidado cuando se realizan algunos enunciados que tengan que ver con la voz oficial de la ciencia. Desde ya no existe una voz oficial científica. Tenemos muchos medios masivos de comunicación en cualquiera de sus formas de expresión que suelen recopilar información y miren qué atractivo lo hacen a manera de marketing, parece que estuviesen vendiendo un producto. Y da la curiosidad de que en nuestro contexto, en nuestros años, esta nueva generación pues es menos lectora, menos investigativa, menos curiosa. Le gusta que le llegue algo por la red social de repente, o debe ser cierto, o lo vio en la televisión, si confirma lo mismo, 2 no se pueden equivocar. Lo escucha por la radio, debe ser así. Lo lee en el periódico, definitivamente eso es verdad, eso es ciencia. Pero, ¿y dónde estaba la tarea que el profesor alguna vez dijo? Averigüen sobre esto. Ir a la biblioteca, investigar, preguntar, encuestar, subir la montaña, ir al río, ir al hospital, hacer una encuesta, etcétera, para verificar, para validar esa curiosidad. Bueno, cada vez se está perdiendo esto, ¿no? Entonces, es muy importante llevar a la práctica nuestras dudas. A medida que nosotros damos crédito a lo que estamos investigando, tendrá más sazón aquellas cuestiones que estamos formulando. A medida que nosotros nos profundizamos en un tema, pues estaremos pisando terreno cada vez más profundo, que no terminará en algo sólido. De seguro iremos escarbando más aún hasta llegar
tal vez a un punto muy profundo que alguien no lo ha descubierto, ¿no? Nosotros podemos convertirnos en científicos explorando o investigando algún campo, naciendo con una simple curiosidad. Pero ahora, estaba escuchando que usted decía, ¿no? Nosotros debemos ser investigadores, ¿no? Ir para aquí, ir para allá. Ahora, ¿es necesario para ser creyente investigar la Biblia? O sea, ¿es necesario que cuando yo, por ejemplo, soy cristiano, tengo aquí la Biblia, entonces me dedico a estudiarla, a investigarla, no me estaré perdiendo mucho para el lado científico y más aceptando ahora a la Biblia como regla de fe? Voy a responder con una experiencia que uno de los discípulos de Jesús lo pasó. Él se llamaba Tomás. Jesús había resucitado, si ustedes se acuerdan, y se apareció a 2 grupos de sus discípulos. Todos se reunieron en la misma casa donde estaba Tomás, quien no lo había visto, y comentaban sobre la experiencia. No hemos visto a Jesús, ha resucitado de entre los muertos. Tomás se puso tan escéptico que dijo, ustedes dicen que lo han visto, pero yo no les creeré hasta verlo y tocarlo. Es más, quiero tocar con mi dedo, quiero meter mi mano en su costado. Y nosotros nos damos cuenta, aquí Tomás parece un científico. No, ustedes dicen que eso es verdad, pero yo quiero evidencias. Yo quiero validar lo que ustedes dicen. Y miren que, perdón, déjame terminar. Y miren que aquí tal parece que Jesús se aparece en el momento oportuno, porque Tomás termina de decir esto, hay una pausa en la Biblia. Habrá sido algunos minutos u horas, y Jesús se aparece dentro de la casa donde las puertas estaban cerradas y llama a Tomás por su nombre después de haberlo saludado. Y le dice, Tomás, incrédulo, te irás al infierno. No, no le dice eso. Le dice, Tomás, ven para acá. Trae tu mano. Pon tu dedo. Tomás, desde que escuchó, estuvo validando con esta evidencia su problema. Cuando tocó, estuvo comprobando su problema. Cuando lo experimentó, estuvo concluyendo su problema. Entonces, ¿cuál sería entonces el resultado de la llamada ciencia, ¿no? Entre comillas, pseudociencia de la teología, ¿no? Que estudia la Biblia? Bueno, cuando un científico busca sinceramente encontrar las soluciones a su problema, al estudiar el campo del mundo natural, de las ciencias naturales, que es un fascinante mundo, se encontrará, y de esto no tengo ninguna duda, con Dios. Lo que ocurre es, cuando un científico es escéptico, es ateo o tiene una formación diferente, encuentra a Dios en el camino y no va como Tomás obedeciendo. Tomás, ven para acá. No, no quiero ver. Tomás, toca. No quiero tocar. Tomás, trae tu mano. No quiero tocar tu costado. El científico moderno hoy en día se autolimita como poniéndose una banda sobre los ojos, evitando llegar a ver a Dios. Cuando hablamos que no se cumple el método científico, por ejemplo, en cuanto a lo que es la Biblia, entonces viene a tallar la gran palabrita que se llama fe. Pero vemos en el caso de la ciencia, también hay fe en la ciencia. Un científico diría que no, pero si nosotros quisiéramos aceptar los postulados que la ciencia, por ejemplo, nos habla al respecto del origen del universo, al respecto del origen de la vida, la evolución del hombre, el gran cataclismo, el origen de los dinosaurios, etcétera, pues tendríamos que tener mucho más fe que creer en la Biblia o creer en Dios. Porque para creer en Dios simplemente hay que abrir nuestro corazón a Dios y Dios lo llenará. Pero para creer en lo que la ciencia dice, pues tendríamos que investigar y a veces disimular que creemos, aunque no nos convencen ciertas evidencias. Desde ya, un ejemplo nada más, la ciencia antropológica, en cuanto al origen del hombre, dice que el ser humano es un descendiente directo del mono. Aunque tal vez de un ancestro anterior al hombre, pero más apuntan al mono. Y se están buscando los eslabones entre el mono y el hombre. Y hay más de una veintena de hallazgos que dicen ser hombres monos. Y ninguno de ellos es efectivamente lo que se espera.
simplemente se quedan en las hipótesis y los exhiben en grandes museos famosos. Para que nosotros aceptemos esto, realmente tenemos que aceptar que venimos del mono. En otras palabras, debemos saludar a un mono como un pariente nuestro. Creer en ello requeriría más fe que creer en Cristo, creer en su palabra y aceptarlo por fe. Realmente tenemos que desarrollar un tipo de fe un tanto especial, superior al que creer en Dios. Cuando conversamos sobre el tema, no podemos evitar hacer una pregunta que creo que tenemos que hacerle en este momento. Estamos viendo la diferencia entre ciencia, Biblia. Hemos explorado brevemente la historia en el conflicto de ambos y la conversación se va a reducir a un punto. Vamos a tener que decidir un bando, ¿no? Pero yo puedo decidir el bando que quiera y no necesariamente tiene que afectar mi vida. ¿En qué afecta el creer en Dios como creador? Porque el debate siempre es el origen de la vida. Y más, estamos con el fenómeno que sabemos más del cielo que del fondo del mar. Sabemos más de las estrellas lejanas que de lo que hay en el punto más profundo del océano en el planeta Tierra. O sea, a pesar de que se han descubierto tantas cosas, aún se siguen descubriendo. Y a pesar de que se inventen cosas, la Biblia no es desacreditada, no desaparece. Pero, ¿en qué afecta en mi plano personal, en mi cosmovisión de vida, en los planes que tengo para mi futuro, en la moral, en la ética de mi sociedad? Una sociedad que no cree en Dios, que no cree en su creación, que no cree en la Biblia y le da todo el auge, todo el respaldo a esta ciencia o a lo que muchos llaman ciencia para respaldar ideas. Si nosotros dejamos de lado el lado científico o por el contrario dejamos la Biblia, pues estaríamos siendo incompletos. Tiene mucha importancia el que nosotros como cristianos validemos con las herramientas que nos proporciona la ciencia nuestra fe. Es cierto, el justo por la fe vivirá, pero esa fe produce obras. Y si nosotros confirmamos algún postulado que estamos buscándolo desesperadamente, pues la ciencia se encargará de verificar esas evidencias. Y es muy fácil. Si nosotros le pedimos a Dios que obre un milagro en nuestras vidas, pues estamos desarrollando nuestra fe. Pero cuando Dios responde a ese pedido, estamos evidenciando, estamos usando el método científico para hacer crecer nuestra fe y es una convicción real que nadie nos puede quitar, ¿no? Realmente es importante tener bien definido nuestras convicciones. ¿Creemos nosotros en Dios? Si es así, entonces busquemos a ese Dios a través de su palabra y busquemos las evidencias que Él nos quiere mostrar en el tiempo que Él considera precisos y según su voluntad. Si también pasa por el contrario, que uno se dedica solo a buscar las evidencias, solo a buscar la parte científica o las dudas, ¿será que se puede separar de Dios? Pues sí, y es muy fácil. Tomás estuvo a punto de hacerlo, pero él estaba por confirmar sus convicciones. Y Jesús quiere demostrarnos científicamente que Él tiene la verdad. Y Él mismo mencionó, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu palabra es verdad. Nosotros tenemos el libro de ciencia más grande en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Y si nosotros no trabajamos de la mano con la palabra de Dios, pues no estaremos haciendo ni religión ni ciencia. Muchas gracias. Realmente todo lo que usted nos ha ayudado a informar nos permite tomar una decisión y reforzar. Gracias por habernos acompañado en el programa. Fue el licenciado Wilson Quiroga, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, queridos amigos, el tema tiene para conversar mucho más. Es por eso que tu opinión es importante. Queremos saber qué piensas y queremos llegar a más conclusiones. Así que entra a nuestro blog, nuevotiempo.org/controversia. Y aquí en el programa, aquí arribita va a estar diciendo Ciencia y Biblia. Entra, mira el programa, da tus opiniones y aprendamos juntos de un tema tan importante como este. Y antes de despedirnos, como siempre, queremos recordarles que en la Biblia encontramos siempre un mensaje para cada situación. Por eso, antes de irnos, queremos compartir un mensaje bíblico con ustedes.
Salmos 8, 3 y 4 dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Este texto, pequeño pero importante, nos recuerda un factor de felicidad. El reconocer a Dios como creador nos permite conocernos a nosotros mismos. Hoy el mundo está como está porque ha alejado de la imagen que Dios nos hizo. Y creemos que por ser fruto de la casualidad, creemos que porque somos resultado de muchos años de cambio, de adaptación, lo que tenemos es todo lo que podemos alcanzar. El mensaje de Dios es claro y práctico. Yo te creé, yo te hice, antes de que nacieras te he conocido. Y adivina qué cosa, aunque todo se malogró por el pecado, yo quiero reponer todo al plan original. Las promesas de Dios están ahí para ti. Es por eso que es muy importante que tú encuentres tu origen en Dios. Él es tu creador. Y cuando tú aprendas por qué te creó y para qué te creó, descubrirás que Dios tiene planes realmente especiales para ti. Es por eso, querido amigo, querida amiga que estás viendo el programa, que queremos invitarte a que nos escribas a esperanza@nuevotiempo.org. Cuando nos escribas, nosotros estaremos en contacto contigo, te enviaremos un correo de respuesta inmediatamente para poder conocer tus datos. ¿Qué país, qué ciudad, cuál es tu dirección? Porque queremos enviarte un regalo especial. La guía de estudios bíblicos, la Biblia habla. Esta guía es hermosa, es bonita, tiene gráficos preciosos y es muy fácil de entender. En esta revista tú podrás aprender más sobre este Dios maravilloso, Dios creador, que está interesado en poner a tu alcance la eternidad. Así que ya lo sabes, ponte en contacto con nosotros y permite que la esperanza llegue a tu hogar. Tenemos que despedirnos, queridos amigos y chicos, gracias por haber estado con nosotros aquí. Nos vemos la próxima semana. Esto es Controversia. Nos vemos. Chao.